Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias a todos por conectarse, por participar. Es una nueva charla del ciclo de charlas con profesionales que tenemos de Lista Verde Alternativa Profesional de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y bueno, hoy vamos a hablar tenemos un tema para hablar de economía, de coyuntura económica, y tenemos dos panelistas de lujo, ¿sí? Vamos a nombrar primero a la dama, la licenciada Kelly Olmos, licenciada de Economía, directora del ICE, y tenemos por el otro lado al licenciado Martín Burgos, también licenciado de Economía, coordinador del Centro de Economía del Centro Cultural de la Cooperación, es jefe de gabinete del viceministro de Economía, y fanático de San Martín de Tucumán, que me pidieron que lo resalte. Así que bueno, les agradezco a todos y no les voy a sacar más tiempo a todos. Panelistas de lujo. Y el que quiera de los dos comenzar con la exposición, los escuchamos. La temática va a ser como hacemos siempre. Los vamos a escuchar a los dos y las dudas que tengan, las preguntas que quieran hacerle a los panelistas, si por favor la pueden escribir por chat y después que terminen de poner, hacemos las preguntas más relevantes que nos dé el tiempo para responder. Así que gracias a todos y los escuchamos. Bueno, habíamos dicho con Kelly que iba a empezar yo, así que tomo esa delantera. Bueno, siempre en las charlas me parece que está bueno poder compartir, sobre todo aparte de las preguntas, sería de vuelta con la gente, me parece que ahí se vuelve todo más dinámico, con lo cual voy a tratar de ser breve con la intervención. Me parece que voy a hablar más de lo que es la coyuntura, y Kelly va a hablar más de tal como nos repartimos las tareas, va a hablar más de la cuestión estructural, ¿no? La coyuntura me tocó bailar con la más fea porque es una coyuntura difícil, tanto política como una coyuntura económica complicada, que la pandemia vino a agravar, pero en verdad la principal problemática, y eso es algo que veíamos viendo ya en el 2018-2019 con el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, es que evidentemente este gobierno, el que iba a suceder al de Mauricio Macri, iba a ser un poco como el que sucedió al de la dictadura militar, en el sentido que iba a tener una deuda muy abultada para pagar y una inflación ya que iba a empezar a tener niveles elevados, ¿no? Recordemos que Macri dejó la inflación en niveles de 52,8%, y lo más difícil siempre es bajar la inflación, porque subir la inflación, bueno, devaluás y la inflación sube, es así de fácil. La cuestión es que no es fácil reducirla, porque empieza a aparecer muchísimos mecanismos que hacen que no es que si vos estabilizás el tipo de cambio, listo, la inflación se para, sino que empieza a haber contrato, empieza a haber inercia, empieza a haber disputa sindical, porque obviamente la inflación, si bien es un incremento de todos los precios de la economía, no todos esos precios suben al mismo tiempo y con la misma velocidad. Y eso justamente lo vemos cada vez que sale el IPC. El índice de precio del consumidor lo que muestra es que hay algunos productos que siempre suben por encima de los otros. Un mes son los estacionales, es decir, la parte más de lo que es frutas y verduras. Otro día son lo que son la inflación de las tarifas, entonces sube la electricidad, sube el gas, y otra vez son los textiles, como pasó por ejemplo en esta oportunidad. Y eso traduce simplemente el conflicto que hay entre distintos sectores de la economía para recuperar tasas de ganancias. Lo que aparece ahí claramente es que si sube un precio es una inflación estructural, como se dice. Si fuera una inflación debida únicamente a que el Estado gasta mucho, toda la inflación sería pareja, porque al fin y al cabo el Estado gasta y todos los sectores subirían parejos, y simplemente es una cuestión de cantidad de dinero que hay en la economía, y eso sería muy fácil, mucho más fácil de resolver. Vos tenés superávit fiscal o te desequilibrio fiscal y listo. No obstante, en los últimos 3 años tuvimos 2 años de equilibrio fiscal, 2019 y este año, y fueron los 2 años de mayor inflación. Y bueno, paradójicamente el año pasado
tuvimos un alto déficit, obviamente debido a la pandemia, y fue un año de baja inflación. Entonces, eso sobre lo cual se insiste poco, de que son muy desparejos los incrementos de precios, y aparecen siempre, decíamos, se hace hincapié sobre esto cada vez que aparece el IPC, se da obviamente una lógica en la cual, como los precios no bajan, eso es algo que explicó Keynes en los años 30, entonces si sube un precio de un producto, para que se vuelva a la situación anterior, al aumento de ese precio, no es que va a bajar, va a volver a bajar ese precio, porque como dijimos, los precios no bajan, ya lo sabemos, ya lo vemos, digamos, es común, y simplemente hay que caminar por la calle y ver que eso sucede. Entonces lo que pasa simplemente es que la forma de volver al equilibrio anterior es que todos los restos de los precios suben. Todos los restos de los precios vuelven a subir, que es lo Buenas que, tardes, que es lo que compañeras y pasa. compañeros. Buenas tardes, ya empezamos. Entonces, bueno, me parece que eso es algo que es importantísimo señalar, de que la inflación es estructural, de que es despareja, y que después el hecho de que cada uno de los sectores vaya emparejando con el producto que más incrementó sus precios, hace que aparezcan esas carreras entre los sectores económicos para recuperar ganancia. Entonces, obviamente, sumado a esto, que es un enfoque sectorial de la inflación, aparecen los enfoques más sociales, es decir, que si aumenta la inflación del 50%, tu salario por lo menos va a tener que subir un 50%, por lo menos, porque si no, bueno, lo que va a pasar es que se achica la economía, y entonces tenés un problema de demanda directamente. Entonces, bueno, me parece que eso es importante mencionarlo, porque evidentemente yo creo que es el problema principal por el cual el gobierno no pudo resolver la cuestión de la pobreza, porque la pobreza está íntimamente ligado a la cuestión de la inflación. Tenemos una pobreza de 40% en el primer semestre de este año, contra una pobreza que era de 42% el año anterior, año de pandemia. O por lo, digamos, seguimos estando en pandemia, pero ahora, evidentemente, tenemos mucho más, está todo mucho más relajado respecto al año pasado, ¿no? En términos de los protocolos. Entonces, ¿cómo puede ser que tengas una inflación una pobreza casi igual que durante la pandemia, pero ya con mucho más gente laburando, con mucho menos protocolos y con mucho más empleo en general? Bueno, ahí el gran tema obviamente es la inflación, que no permitió que subieran los salarios, y entonces eso es lo que terminó siendo castigado principalmente, ¿no? En las urnas. Eso obviamente, bueno, son cosas que son difíciles de resolver de acá a noviembre. Hay otras cuestiones más políticas, pero no viene al caso. Pero sí es importante mencionar esto, porque una vez que enfocamos bien el problema, ahí aparece la cuestión de dónde puede llegar a estar la solución, ¿no? Uno de los precios que más subieron es el dólar, ¿no? El dólar en diciembre de 2019 tuvimos un dólar, el gobierno toma toma las riendas del 10 de diciembre de 2019 con un dólar a 60. En 2015, diciembre de 2015 estaba en 9 pesos, ¿no? Es decir que verdaderamente el salto fue enorme, y eso trae muchísimas consecuencias, porque el dólar es uno de los precios justamente que si empieza a aumentar y no baja, porque los precios no suelen bajar, eso hace que todo el resto de los precios lo sigan, ¿no? Y eso es el principal, obviamente, problema de la economía argentina. Claramente no se podía planchar el dólar en 60 en el 2020, porque si no empezábamos a tener ya problemas de competitividad. Y entonces el gobierno eligió seguir un poquito la inflación, tal vez un poco de más, y nos encontramos con un tipo de cambio de 100 por cada dólar, 100 pesos por cada dólar en abril de este año. Y obviamente todo eso se termina trasladando a la inflación, y es un poquito el problema que tuvimos este año, ¿no?
Entonces me parece que hay cuestiones que son estructurales, se podía hacer otra cosa, sí, tal vez se podría haber hecho otra cosa, tal vez se podría haber frenado la suba del dólar durante la cuarentena más dura, digamos. Pero bueno, estamos en esta situación, entonces una de las cuestiones que obviamente apareció ya en abril es la necesidad de frenar el dólar, que más o menos está estabilizado alrededor de 100 pesos, pero eso sabemos que llegado un momento puede llegar a generar algunos problemas en la competitividad de la industria y en cuestiones que tienen que ver con eh, algunas especulaciones respecto a lo que va a pasar con el dólar de acá a diciembre, que es cuando empieza a llegar la cosecha de granos, ¿no? Y entonces ahí se soluciona todo, se morigera todo, para decirlo así. La economía argentina tiene esa característica que los dólares sobran cuando nosotros nos sobran, o por lo menos no es un problema los dólares en el primer semestre de la economía, cuando se cosecha y se exportan los granos, y la segunda parte del año es temporada de corridas, como la llamo yo, porque ya exportaste todo lo que tenías que exportar, no hay más nada para cosechar, algunas cosas exportás, pero evidentemente es una economía que son dos economías en una. Los 6 primeros meses es una economía y los 6 últimos es otra. Y eso es una cuestión que es problemático, que muchos economistas, incluso funcionarios del gobierno, no lo entendieron todavía. Y cuando empieza en marzo, abril, dice, no, eso del dólar ya está, ya lo solucionamos, ya levantamos el cepo ahí por mayo, junio, levantamos el cepo y se arregla todo. Después cuando aparece la segunda parte del año, también qué hacer, ¿no? Así que eso hay que entenderlo de una vez, porque si no digamos, es simplemente cómo funciona la economía argentina. Hoy por hoy, una economía argentina que depende muchísimo de lo que es la parte de la soja para, digamos, es el 25% de sus exportaciones. Con lo cual funciona así, podemos criticar, no criticar, lo que sea, pero si no lo entendemos vamos a mandarnos macanas. Dicho esto, yo creo que ese es el problema principal que estamos teniendo. La gente necesita estabilidad en los números. Uno mismo, siendo economista, a veces ni sabe cuánto están los precios en las góndolas y a veces ni siquiera sabes en cuánto está el dólar, que pasaba incluso a principio de año. A veces daba charlas y no sabía bien cuál era el número del dólar del día de hoy. Entonces esos son problemas que evidentemente hay que empezar a agarrarla, a solucionarlo, hay que ir bajando las expectativas de evaluación de la gente, hay que empezar a hacer grandes esfuerzos para que también los contratos vean, porque los contratos generalmente se van armando y se van armando en función de la inflación esperada, con lo cual todo esto es una cuestión que la inflación de hoy la vas trasladando hacia futuro. Porque vos si hoy pensás que la inflación es de 45%, entonces vos ya ponés contratos que ajustan al 45% hacia adelante, con lo cual estás trasladando hacia adelante además esa inflación que aparece. O sea, estás trasladando realmente esa inflación porque ya está en los contratos, ya está pautado que vos vas a pagar eso. Entonces, bueno, por suerte hay muchos instrumentos financieros que se podrían utilizar. Yo creo que el Banco Central es poco creativo en este momento. Se podría armar un montón de instrumentos o se podría este, publicitar un montón de instrumentos que ya existen. Por ejemplo, el plazo fijo UVA. El plazo fijo UVA te da la inflación más 1%. Y después tenés un montón de economistas que te dicen que no, que en verdad la gente compra dólares porque el plazo fijo no le gana a la inflación. El plazo fijo, la tasa de interés, generalmente está mal calculada porque la calculan como si vos pusieras un plazo fijo a un año, cosa que no existe, lo pones al mes. Entonces habría que calcular la tasa de interés mensual contra la tasa de evaluación mensual para ver si efectivamente te rinde o no. Y van a tener la grata sorpresa de darse cuenta que el plazo fijo tradicional en general le gana mensualmente la inflación mensual, que es la medida bien hecha. Y en segundo lugar, siempre tener los plazos fijo UVA, que ya de por sí en el contrato te dice que le gana la inflación, porque es inflación más 1%. Pero además se podría, digamos, sobre la cuestión, y ahí yendo más a lo que es la clase media, porque al final es la clase media y es un poco lo aspiracional de la clase baja, y esas cosas también hay que entenderlo.
Yo, digamos, lo que es el UVA, por ejemplo, es una cosa que es totalmente incomprensible. Es un error político lo que se te está pasando con el UVA. No tiene racionalidad económica. Y eso, digamos, los economistas solemos ser los malos de la película, pero algunas cosas me parece que habría que escucharnos un poco más y un poco menos algunas, algunas voces que, si bien son voces que le encanta escucharlos a los militantes les encanta la diatriba en contra de los bancos, a veces no tienen razón y sobre todo nos terminan costando carísimo en términos incluso electorales. La cuestión del UVA es bastante simple. El UVA es el único instrumento por el cual se puede otorgar a la gente créditos de largo plazo, por ejemplo hipotecarios, para que puedan efectivamente llegar a acceder a la vivienda. Obviamente en 2018-2019, si la macroeconomía se va al diablo, se van al diablo todas las herramientas, ¿sí? Pero los UVA no es, a los bancos privados, no es, no le es ninguna ganancia a los UVAs. El negocio de los bancos no está en los UVA. De hecho, los UVA los regalaron, sobre todo en el 2017, el Banco Nación. Fue una cuestión muy electoral de, obviamente, el gobierno anterior, pero que les funcionó muy bien y que nosotros no queremos agarrar y hacer eso, que les funcionó muy bien porque entendemos que el UVA, hicimos campaña contra el UVA, bueno, pero ahora somos gobierno, entonces tenemos que cambiar. ¿Qué quiere la gente? Que en vez de estar atado a la inflación, esté atado al salario, buenísimo, lo atamos al salario. Sabemos que a largo plazo el salario le gana a la inflación, con lo cual en verdad lo que está haciendo la gente es clavarse con una cosa que es peor. Pero bueno, si la gente quiere eso, hay que darle eso, por lo menos darle la opción. Y le cambias el nombre, le pones el UBI. Y vos tenés que ir y presentarle efectivamente eso como la solución a todos los problemas, y no lo que está pasando ahora. Que lo que está pasando ahora es que esa gente que tomó un UVA en pesos, tiene congelada la cuota, los bancos están cobrando, o sea, la diferencia la está pagando el Estado, o el Banco Central, o los bancos públicos, es decir que hay una gran pérdida, el Estado está gastando mucha plata en esta cuestión de subsidiar una situación que no tiene solución, y para peor, la gente que tomó UVA en verdad tiene un activo enorme en dólares, es decir, que compró financiado en pesos. Un activo en dólares que, bueno, por ser la casa, efectivamente, no es algo que ellos vayan a vender. Hoy las cuotas de la UVA, algunas son muy bajas, algunas son más altas, pero hay que compararlo con lo que es el alquiler. El alquiler subió muchísimo en este tiempo. ¿Cómo puede ser que no hayamos congelado el alquiler, que sí son gente que efectivamente necesita de que los ayudemos, y hayamos ayudado a gente que tiene con esa cuota un activo en dólares? Entonces es totalmente injusto lo que se está haciendo con el UVA respecto a lo que están alquilando respecto a los inquilinos, que están en peor situación. Entonces me parece que ahí es cuando el gobierno peca primero, digamos, porque la gente de la UVA, que tienen UVA actualmente, no son no son la gente que está en la peor situación, si bien algunos obviamente tienen problemas de empleo y habrá casos en los que efectivamente y la gente esté en mala situación y no pueda efectivamente enfrentar la cuota. Pero eso puede existir en cualquier préstamo de cualquier situación. Si vos vas a ir a salvar a todos los que no pueden pagar sus préstamos, el Estado se va a terminar fundiendo. Y sobre todo lo que estás haciendo es que los bancos, digamos, eso tiene un impacto obviamente sobre la tasa de interés y sobre cómo funcionan los bancos y a quién otorgan los créditos. ¿No? Hay cuestiones de la economía que esas cosas funcionan, son así. Entonces nosotros no queremos hacer buena política con el UVA, armando otra cosa que se llama UBI y efectivamente hacer que la gente acceda al mercado inmobiliario con esos créditos de largo plazo, y pensamos que hacemos buena política cuando hacemos mala política en verdad, diciendo que efectivamente a esa gente hay que regalarle la cuota, hay que regalarle la casa, porque al fin y al cabo es la política que se está llevando adelante. Entonces, bueno, eso que digo por ahí puede ser polémico,
pero no son pocos los economistas, incluso los heterodoxos, que están pensando que efectivamente la cosa es así, que no se está haciendo bien la política respecto a cuestiones sensibles para la gente, como es, por ejemplo, este caso de la vivienda, que no tiene que ver directamente con el Ministerio de la Vivienda, sino que tiene que ver con el Banco Central, tiene que ver con el Ministerio de Economía y varias otras cuestiones, que es un tema clave para la aspiración de la clase media. Entonces, bueno, estamos un poco como si estuviéramos todavía en la oposición criticando cosas que se hicieron, mientras que otras, que efectivamente se podría haber avanzado, como Vicentín, el caso de Vicentín es verdaderamente una frustración bastante grande para mucha gente que ha votado a este gobierno. Efectivamente, Vicentín es una empresa que eventualmente podríamos, el Estado podría haberse quedado una parte, aunque sea la parte que le interesaba, no necesitaba tener todo lo que quedaba, pero si vos sos acreedor del 80% de una empresa que se fundió, no vaya a ser que al fin y al cabo hagamos de Estado bobo, que es lo peor que puede pasar en esta situación, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros, digamos, yo digo como Estado, pero como sociedad, que al fin y al cabo el Banco Nación, por ejemplo, es de nosotros todos, no es del Estado y no es obviamente de los funcionarios. Entonces nosotros como sociedad, como Estado, no podemos dejar pasar lo que está pasando con Vicentín. Me parece que es una cuestión de, digamos, de falta de visión estratégica, que es lo que muchas veces los votantes de este gobierno le reprochan al mismo. Entonces, bueno, dicho esto, obviamente me parece que hay muchísimas cuestiones en la economía de acá a fin de año que se pueden hacer, que son excelentes. Por mi parte, yo creo que lo que las cuestiones que se está desarrollando dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo son súper interesantes, porque se está hablando efectivamente de esquemas de producción de mediano plazo, ¿no? Se está hablando de movilidad sustentable, se está hablando del litio, de cuestiones de minería, de inversiones de largo plazo, en cuestiones que son estratégicas para la Argentina, y yo creo que ahí hay efectivamente un ministerio donde el discurso es claro, donde el discurso es, y se puede discutir también un montón de cuestiones sobre esto, la cuestión ambiental y lo que quieran, pero efectivamente hay un discurso coherente, consistente y que efectivamente es lo que se necesita hoy por hoy, un discurso coherente y una dirección hacia dónde ir. Y que paradójicamente el Ministerio de Economía también está haciendo, en relación sobre todo a lo que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional, yo entiendo que, y conociendo un poquito obviamente de adentro, hoy por hoy Martín Guzmán es el mejor de los negociadores que nosotros tenemos, porque es un tipo que conoce a todo el mundo, viene de allá, de Estados Unidos. Siempre lo que se le critica obviamente es la cuestión de que le falta conocer tal vez un poco más de acá, pero en esa negociación con el Fondo Monetario, él es conocido de mucha gente, y sin ir más lejos de la ministra de Economía de Estados Unidos, ¿no? De Stiglitz, de esa gente que tiene cierto ascendente académico, intelectual y político también sobre todo lo que está pasando ahí. Digamos. Más de una vez Stiglitz ha venido a opinar sobre cuestiones del FMI, de las negociaciones argentinas, de forma totalmente favorable. Y eso es un premio Nobel, pero además de premio Nobel, porque premio Nobel de Economía hay un poco de todo y hay premios Nobel más fuertes que otros, ¿no? Y hay algunos que pasan en la historia y ni yo como economista los he leído. Pero el caso de Stiglitz, evidentemente, es un premio Nobel fuerte. Es un tipo que mucha gente escucha, ¿no? En Estados Unidos y obviamente también afuera. Entonces yo creo que efectivamente es el mejor negociador que tenemos para esta etapa. La cuestión que siempre se plantea es evidentemente hacia adelante. No queda claro cuál es el esquema de macroeconómica, qué se puede hacer sobre el tema inflacionario. Yo creo que le escapa totalmente a Paula Español y a Roberto Feletti, en el sentido que tiene muchos aspectos que tienen que ver con la macroeconomía, la inflación, ¿no? Y algunos aspectos que tienen que ver con la parte de microeconomía y de los actores y de los oligopolios y toda la formación de mercado que nosotros aprendimos en la facultad. Lo que parece siempre medio raro es que la Secretaría de Comercio Interior no esté más articulado con el Ministerio de Economía, o por qué no dentro del Ministerio de Economía, porque también
eso es una realidad, ¿no? Que haya tantos ministerios puede llegar a generar ese tipo de fallas de coordinación, para decirlo así. Así que bueno, dentro de un panorama bastante complicado de la economía, que eso no hay que de olvidarlo y no hay que dejarlo pasar, no todos son rosas, como a veces, y yo creo sobre todo en determinadas, digamos, no hay que tenerle miedo a la coyuntura y cómo es la verdad, y no hay que tenerle miedo a algunas discusiones sobre cómo se ven las cosas y poder plantearla y poder discutirla, porque si no, termina siendo, no terminas, digamos, lo que faltó tal vez en los 2 primeros años de gobierno es más discusión abierta sobre las cuestiones que se tienen que hacer y eso me parece que es algo que es relevante ahora, ¿no? Una puesta en cuestión, que no sea una puesta en cuestión de todo, porque tampoco sirve, pero sí tomar algunos elementos centrales de lo que se hizo en estos 2 primeros años, y porque la cuestión simplemente se tiene que cuestionar algunos temas centrales para poder ver efectivamente si no hay mejores soluciones y si no hay mejores alternativas, qué es lo que se hizo hasta ahora, porque obviamente de alguna forma tenemos que encontrar un cierto rumbo, sobre todo en temas inflacionarios. Yo soy tipo poco preocupado respecto a que la Argentina va a crecer en los 2 años que viene y vamos a llegar con una economía mucho mejor en el 2023. Digamos, ¿por qué? Porque hay un rebote natural de lo que pasó el año pasado, de lo que pasó en el 2019, de lo que pasó en el 2018. Pero la cuestión principal, y que va a impactar obviamente sobre el ritmo y sobre la calidad, si se quiere, del crecimiento, de las inversiones y todo eso, digamos, la clave de este momento, de lo que estamos pasando, es el tema inflacionario. Por eso quise en esta charla insistir sobre esto, porque me parece que es fundamental. Y no todo se soluciona, obviamente, metiendo un IFE 4 ni nada por el estilo. Digamos, tiene que ver y no tiene que ver. En el sentido que si vos pones un IFE 4 pero no pudiste solucionar la cuestión de la inflación, no va a tener un impacto grande sobre la economía, o tal vez no tan grande, o habrá que ver, digamos, ¿no? Me parece que eso es un poquito la discusión de fondo. Así que bueno, sobre esto, que la idea es polemizar un poco y abrir el debate, dejo que Kelly continúe y bueno, nos ilustre un poquito sobre las cuestiones más estructurales. Bueno, Martín, muchas gracias. Muchas gracias, compañeras y compañeros de la Lista Verde, por invitarme junto a Martín para exponer hoy. Estamos hablando entre profesionales de las ciencias económicas, así que creo que, como bien lo planteó Martín, más allá de la introducción o del planteo inicial que cada uno de nosotros está haciendo, creo que se va a enriquecer después a partir de las preguntas, del debate, digamos, que todos estos temas generan. Yo, para conversar sobre lo que me había propuesto, que es el tema de los dos modelos, voy a partir del acuerdo con Martín en el sentido de tomar el tema inflacionario como un tema crítico. ¿Por qué es un tema crítico? Porque influye directamente sobre la distribución del ingreso. Y nosotros formamos parte de un proyecto político que se propone construir una sociedad más justa. Una sociedad más justa quiere decir una sociedad donde claramente la distribución de ingresos, y en este caso la redistribución de ingresos, porque hemos heredado una economía con una crisis en su sector externo muy grave, que contribuyó a reducir en más de 22 puntos la capacidad de compra de los salarios al momento en que nosotros accedimos al gobierno, y que después se superpuso con una nueva crisis totalmente inédita, como fue el tema de la pandemia, donde
obviamente no fue posible recuperar, digamos, esa capacidad adquisitiva que nos hubiera gustado, digamos, poderlo hacer, sino que incluso, aunque fuimos muy cuidadosos de todo el tema de empleo dentro de las posibilidades que la pandemia generó y de las enormes restricciones que habíamos heredado, ha habido un deterioro adicional que es el punto de partida para cualquier diseño que nos propongamos, como claramente quedó expuesto este año en la formulación del presupuesto, donde una de las consignas más claras y explícitas era que los salarios le ganaran a la inflación. Obviamente que siempre, además del cisne negro de la pandemia, claramente se aceleró el proceso de inflación internacional, con lo cual esa es una pelea que no es nada sencilla. Pero yo coincido con Martín en un par de puntos que estructuralmente son muy importantes y por lo menos desde mi humilde punto de vista y desde los cuales me voy a apoyar para ir a los dos modelos, que es el tema de que uno de los aspectos que indudablemente aceleran los procesos inflacionarios son las modificaciones en los precios relativos. Y bueno, sobre esto, digamos, la verdad que trabajó muchísimo un gran economista argentino, bueno, no estudió economía, pero desarrolló la economía en la Argentina, como fue Julio Rivera, uno de los keynesianos más importantes desde el punto de vista de la academia, digamos. Y también tiene mucho que ver con en esa espiral que se genera a través de la modificación de los precios relativos, es que nosotros, por lo menos los que formamos parte de este proyecto político, tenemos un consenso. Y ese consenso es que las crisis que aceleran ese proceso de redistribución de ingresos que se genera a través de la inflación, redistribución de ingresos regresivo, surge siempre de alguna crisis en el sector externo. Es decir, el tipo de cambio es el que gatilla y tensiona el proceso inflacionario de la manera más regresiva. Ahora, la verdad que revertir esto desde el punto de vista estructural, digamos, tiene que partir de reconocer que hay un desequilibrio muy fuerte, que no es el desequilibrio entre ingreso y egreso de divisas necesariamente, sino que es el desequilibrio, para mí, entre lo rápido que se puede destruir y lo difícil que significa construir. Y ahí es que aparecen los dos modelos de país. Un modelo de país, perdón que voy a cerrar la puerta un segundito porque en la oficina están hablando al lado y... Perdón. Disculpas, pero el eco me estaba molestando. Los dos modelos de país. Un modelo de país que piensa a la Argentina desindustrializada, una Argentina fundamentalmente en base al sector primario, que basa sus exportaciones en materia prima, y que articula con el sector financiero para acumular los excedentes en dólares y en lo posible fuera del sistema económico. Es decir, que tiene una dinámica, ese modelo, no es un modelo teórico, es un modelo de ejercicio del poder práctico por parte de la élite más concentrada de la Argentina. Es un modelo que en realidad, digamos, acumula en la Argentina excedente para transferirlo fuera del sistema.
desde el punto de vista, digamos, fuera del sistema, algunos en el colchón, pero la mayoría, digamos, alimentando el proceso de fuga de capitales y de concentración en los países centrales, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con la articulación de ellos con lo que es la dinámica actual del capitalismo financiarizado a nivel mundial. Cuando ellos hablan de incluir a la Argentina en el primer mundo, en realidad no están pensando en que todos los argentinos accedamos a los niveles de calidad de vida que puede haber en el primer mundo, sino que se están pensando ellos como incluidos en la élite financiera concentrada del primer mundo. Y lo hemos visto muy bien en la última gestión de Macri, donde la verdad el gabinete económico de Macri era una gran mesa de dinero internacional, ¿no es cierto? Bueno, esa dinámica lo que hace es que cada vez que participa o que accede al gobierno, desestructura al aparato productivo argentino y mediante ese proceso de especulación y fuga genera una escasez adicional de ese recurso que se transforma, digamos que no es solo un recurso transaccional como es el de la divisa, sino que es la reserva de valor por excelencia, que después, digamos, esa escasez es la que dificulta muchísimo la posibilidad de estabilizar y de reconstruir el aparato productivo. Y para poder modificar estructuralmente eso, lo que nosotros necesitamos es romper con el monopolio de la emisión de divisa por parte de ese sector primario exportador. Digo emisión entre comillas, ¿no? Quiero decir de generación de divisas por parte de ese sector primario exportador. Y quitarle ese monopolio y ese dominio económico que para ellos significa saber que de sus liquidaciones o no, de su sobrefacturación de importaciones o subfacturación de facturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, depende en gran medida la dinámica que le podemos dar a la política económica en la Argentina. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir desarrollar industria con mucha capacidad de generación de valor agregado, es decir, una industria alimentada sobre la base de una dinámica competitiva asociada al desarrollo científico y tecnológico. Estoy diciendo cosas cuya maduración exige tiempo, como recién también lo planteaba Martín. Nosotros tenemos una cordillera de los Andes que explota, más allá del tema ambiental, que lo podemos discutir, etcétera, pero que explota marginalmente en relación a lo que desde la misma cordillera explota Chile, por ejemplo. Tenemos la oportunidad en esa explotación del cobre y del litio, que son dos minerales estratégicos desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de una energía sustentable de carácter, por ejemplo, sobre la base de la electricidad. El litio para acumular en las baterías y el cobre para la transmisión. Pero todo eso requiere un tiempo de desarrollo y de maduración que tiene que ir acompañado de la posibilidad de que en el interín no nos generen una crisis que no solo impida ese desarrollo, sino que nosotros sabemos que cada una de esas crisis favorecen a que aquellos que tienen acumulado su capital en dólares
puedan extraerle una proporción muy grande del ingreso de los sectores populares. Esa dinámica especulativa y de concentración, de financiarización financiera que hoy dinamiza el mundo a partir del consenso de Washington y que acá se expresa desde el punto de vista de los proyectos neoliberales, léase el proyecto iniciado esencialmente a partir de la dictadura militar, que da por terminado el proceso de sustitución de importaciones y genera la primera desestructuralización de la economía argentina verdaderamente de envergadura, que después se consolida en gran medida a partir de la hiperinflación y la respuesta, digamos, en las políticas de convertibilidad de los 90, y que adquirió además una potencialidad muy grande en los 4 años de gobierno del macrismo, digamos, donde rápidamente revirtieron el proceso de desendeudamiento que había desarrollado nuestro gobierno, lo asociaron a su vez a un proceso de transnacionalización, digamos, agudizaron el proceso de transnacionalización de la economía argentina. Hoy, digamos, nosotros necesitamos volver a integrar nacionalmente los procesos productivos o hacerlos por lo menos dependientes de la demanda de dólares, y además en ese proceso no solo destruyeron el mercado de capitales local, sino que dejaron internamente una cantidad de deuda enmarcada, digamos, en fondos comunes de inversión, que en su búsqueda de salir del proceso económico argentino, la verdad que pujan de manera tal que generan esta brecha entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio que podríamos denominar paralelos, no solo el tipo de cambio ilegal, sino los que operan en el mercado de capitales a partir de los bonos, digamos, que emitió o emite la República Argentina. Entonces, nosotros recibimos esta situación de restricciones muy severas, sobre la base de una escasez estructural muy exacerbada, digamos, de la mercancía que constituye reserva de valor y que gatilla el proceso, digamos, inflacionario o de crisis con la cual los sectores liberales, digamos, intentan apropiarse de gran parte del ahorro local, digamos. Y a su vez, después recibimos una pandemia que a esa situación le agregó una crisis de oferta, no solo a nivel local con la caída del Producto Bruto, sino a nivel internacional, que hoy estamos viviendo con una discontinuidad a nivel internacional de la oferta de insumos críticos, que alimenta también el proceso inflacionario internacional y que en consecuencia se refleja en lo que es la inflación importada, ¿no? Que se suma a los otros factores que ya expusimos. Entonces, la verdad que a esto hay una respuesta local y una respuesta internacional. Bien decía Martín, que Martín Guzmán está asociado a un sistema
de carácter internacional que está dando una batalla ideológica en contra del consenso de Washington y tratando de establecer reglas de juego a nivel internacional que sean más razonables, digamos, y que tienen que ver con la idea de que este modelo que ha llevado al mundo a un nivel de concentración económica inédita, donde el 1% de la población concentra la misma riqueza que el 99% restante, está agotado. Sí, está agotado, pero eso no quiere decir que van a ceder fácilmente. Digamos, está agotado, pero no ponen la bandera de la derrota, al contrario. En general, estos poderes imperiales, cuando se ven cercados, son bastante dañinos. Y lo vemos a nivel internacional en la batalla que están librando entre los dos sectores internos del Partido Demócrata. Vuelvo a insistir, uno que expresa Stiglitz, Sachs, etcétera, que forma parte de nuestro, digamos, sistema de alianzas a través de quien encabeza el Ministerio de Economía de la República Argentina, y el sector de Wall Street, que también, digamos, tiene una participación dominante en la dinámica de los demócratas a nivel internacional, que se expresa a través de Lipton, que es el segundo de lo que es el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, que tuvo mucho que ver con el préstamo del Fondo Monetario que se le ha dado, que le dieron a Macri, y que, digamos, han intentado desplazar a Georgieva, digamos, de la conducción del fondo, que forma parte del sistema de Stiglitz, etcétera, digamos, para establecer reglas mucho más duras de extracción de excedente a favor de su propia capacidad de supervivencia. Esto no quiere decir que están los buenos y están los malos. Hay intereses que son más compatibles, que nos ofrecen más margen de acción, y otros intereses que son más descarnados y que son los que nos han ido llevando a que en la Argentina tengamos un 40% de pobres por ingresos, pero que también afectan a los países centrales, porque en los países centrales, desde el consenso de Washington, las clases medias no han logrado mejorar su ingreso en términos reales. Y eso se expresa políticamente en esos países, digamos, con con la forma de la bronca hacia la política, que en vez de permitirnos dar un debate político esclarecedor sobre cuáles son los dos sistemas en pugna, le permiten manipular a esos sectores la bronca de los sectores más damnificados para hacerlos funcionar a su propia continuidad política. Eso en los países centrales se expresa, como acabo de decir, con la imposibilidad, digamos, con un retroceso desde el punto de vista de los ingresos y del bienestar de las clases medias. Lo hemos visto con la pandemia. Estaba totalmente desestructurado el servicio de salud en esos países centrales que habían sido ejemplares desde el punto de vista del estado de bienestar. Pero bueno, es parte de este sistema haber desarticulado el sistema de salud, haber desarticulado los sistemas de solidaridad social, haber privatizado prácticamente todo el sistema educativo en esos países, y acá se expresa en condiciones de niveles de pobreza inédita que nos llevan a antes de la presencia y de la irrupción del peronismo en Argentina, y que nos asimila mucho más a lo que es el denominador común de la situación social en general de América Latina.
yo decía que hay un plano, hay dos niveles de acción. Uno es en el plano internacional, ya lo hemos expuesto, es la posibilidad de tratar de asociarnos hacia los que en este debate tratan de esclarecer y de generar reglas que modifiquen la dinámica del sistema capitalista actual, y en el marco interno es la fortaleza política. Y desde ese punto de vista yo creo que, como muy bien también dijo Martín, coincido con él, nosotros para nuestra fortaleza política no podemos dejar de debatir y digamos de tratar de tener cada día más claro y más preciso cuáles pueden ser las políticas más adecuadas para llevar adelante. La diferencia es que yo creo que ese debate tiene que poder encontrar un cauce más institucional, que no lo podemos dar ese debate de un modo en el espacio público, llevándolo hasta el plano donde ese debate oculta el debate principal que tenemos que dar respecto del verdadero adversario. Digamos, si el escenario de nuestro debate interno hace que sea más, que esté más presente, digamos, y que ocupe más el escenario, que el debate que todos nosotros juntos tenemos que dar en contra del verdadero adversario, bueno, digamos, ahí el debate, en vez de fortalecernos, me parece a mí humildemente, que debilita el único instrumento importante que nosotros tenemos para modificar la realidad, que es el poder político. Porque esto, digamos, necesita de buenas ideas, de buena capacidad de planificación, pero la verdad que necesita de poder político para que las ideas se puedan transformar en gestión. Bueno, hasta acá era lo que yo quería exponer. Bueno, muchas gracias Kelly, muchas gracias Martín. Bueno, les voy a ir repreguntando algunas cuestiones que le escribieron en el chat, que pueden responder cualquiera de los dos, ¿no? Acá me preguntan sobre el tema que habló Martín de los préstamos UVA específicamente. Dice que, ¿qué pasa con los préstamos de las propiedades que ahora están bajando su valor en dólares, mientras la deuda y la cuota sigue subiendo? Y la consulta específica sería, ¿los UVA son similares a los créditos de la circular 1050 de los años 80? Sí, en un momento, yo entiendo que tienen diferencia con la 1050, tampoco ahí soy especialista. La 1050 era mucho más generalizada, había mucho más gente que había tomado la 1050, y el UVA es mucho más acotado en cantidad de gente que lo tomó. Y después, bueno, sí, digamos, los departamentos suben y bajan. Puede ser un defecto mirarlo en dólares, porque en verdad hay que mirarlo respecto de cuántos sueldos necesitas para pagar ese departamento. Y hoy por hoy, la cantidad de sueldo que se necesita para comprar un departamento es mucho mayor que hace 2, 3, 4 años atrás. ¿No? Pensarlo en dólares, o sea, el problema no es que los departamentos bajan su precio en dólares, sino que los salarios en dólares están muy bajos. Eso es lo que está pasando. Pero bueno, más allá de eso, hay cuestiones que son incluso por detrás de eso más complejas, que es el hecho de que nosotros tengamos departamentos que están valuados en otra moneda que no sea la moneda local, algo que es bastante excepcional a nivel mundial, y que obviamente genera el hecho de que vos tengas que ahorrar en dólares y, para comprar un departamento, y obviamente que eso te genere un problema, porque para financiar eso, si lo tiene que financiar el Banco Central, es decir, en una situación donde no hay restricción a la compra, si estás en una situación, digamos, de equilibrio en las cuentas externas, eso lo tenés que hacer endeudándote, ¿no? Que es un poco lo que pasó al
al macrismo, sacó el cepo, la gente empezó a comprar dólares, obviamente hubo grandes capitales que también aprovecharon para fugarse, pero esos dólares vienen de algún lado, y no es que nosotros tenemos dólares, los tenemos que ir a comprar al Banco Central, y el Banco Central se endeuda para financiar esa compra de dólares. Entonces eso es una dificultad todavía más estructural, pero que acompaña el debate sobre el UVA. Hasta que no solucionemos esa cuestión de los departamentos valuados en dólares, de alguna forma, digamos, ahí hay lugar para la creatividad también, es difícil que podamos solucionar la cuestión de los préstamos, ¿no? Entonces, bueno, pero lo puse ahí el tema del préstamo simplemente porque, al fin y al cabo, digamos, si el argumento es que la gente, que es la casa de la gente, entonces que el Estado expropie todas las casas y lo dé, porque al fin y al cabo es un derecho y hay que darle derecho a la gente. Pasa que eso nadie se va a atrever a hacerlo, entonces, y porque además hay que tenerlo bien en claro, la problemática de la vivienda, número uno, digamos, son distintas en la clase media que en la clase baja. En la clase media podés resolverlo a través del mercado, que es el préstamo, y el mercado tiene su forma de resolverlo, que si vos te quedás sin empleo, tenés que vender el activo que compraste, simplemente es así. Pero bueno, digamos, generalmente funciona así en todos los países del mundo. Pero para la clase baja, y eso es sobre lo cual yo me gustaría insistir, la clase baja, bueno, el mercado no te puede resolver esa cuestión. El problema de la vivienda en las clases bajas, que no pueden financiar efectivamente la compra de una vivienda, es ahí sí la subvención de alguna forma de la vivienda de parte del gobierno. Y por ejemplo, en los años 70, en los países europeos, emprendieron la erradicación de las villas miserias, regalándole, digamos, no literal, pero a través de préstamos muy blandos, le terminaron regalando vivienda a la gente que estaba en peor condición social. Entonces, digamos, yo digo para que pensemos un poquito el lugar que tiene esta cuestión de la suba, tanto en la economía, en la sociedad, como también en la política. Pues para mí es una buena política para ganarte la clase media. Pensémoslo, digamos, ¿no? A eso es lo que llamo la atención. Justamente están muchos criticando el tema de una revisión de la ley del contrato de alquileres, que terminó siendo hoy, con los números, con el diario del lunes, muy perjudicial para los inquilinos, ¿no? Que hoy antes uno realizaba un contrato que era 2 años con un monto previsible que ya estaba determinado y, bueno, tenías por lo menos un horizonte de 2 años. Hoy ya sabés que mínimo, a los números de hoy, tenés una renovación del 50% mínimo y que estás clavado 3 años en ¿Me ese perdonás, contexto. Hernán? ¿Puedo dar una opinión al respecto? Sí, Kelly, estamos en Mira, debate ahí el abierto. problema también, como en el dólar, los inmuebles también son reserva de valor. Y eso lo que hace es darles una condición muy particular, digamos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con que la ley haya sido un fracaso. Creo que hay sectores de intereses que son los adversos a nosotros, que están en contra de esa ley porque los condiciona y no les deja imponer todas las condiciones. Yo personalmente creo que el problema que tenemos con las viviendas no es que no haya suficientes viviendas, sino que están mal distribuidas, en el sentido de que tenemos mucha vivienda construida ociosa. ¿Por qué? Porque como es reserva de valor, la gente no la vuelca a alquilar en el mercado, porque de todos modos, digamos, a partir de eso logra patrimonializarse y mantener la capacidad adquisitiva de su patrimonio. Entonces, lo que se ha hecho a nivel mundial hay distintas experiencias. Una es hacer, digamos, que el impuesto a la contribución territorial sea un impuesto progresivo en la medida en que el inmueble esté ocioso. Es decir, que a vos te cueste
tener el inmueble ocioso, porque a la sociedad le cuesta que tu inmueble esté ocioso, no es gratuito. Porque como vos bien dijiste, poca oferta en el mercado, aumenta el costo del alquiler y eso significa una condición más gravosa para la gente que menos tiene y aumenta lo que es la canasta del trabajador, que entre sus insumos, además de la alimentación para su reproducción, necesita el techo. En consecuencia, digamos, hay que generar mecanismos que no sean expropiatorios, pero que le transfieran al propietario privado parte del costo social de mantener la ociosidad de su inmueble. Recientemente, en Alemania, junto con la elección general, se votó un plebiscito en la ciudad de Berlín que autorizó, salió el sí, digamos, autorizó a la compra por parte del Estado de una gran cantidad de inmuebles para que el Estado los expropie y con eso regule el valor del alquiler. Porque en todas las metrópolis del mundo se está transformando los inmuebles en inaccesibles para los trabajadores, para la gente que depende de un salario. Entonces, esta idea de que la forma en que haya más oferta es hacer que el dueño tenga toda la libertad, es la idea liberal de que los poderosos tienen toda la libertad y los humildes solo tienen la libertad de morirse de hambre. No es, perdónenme, la idea que yo tengo. Para mí la libertad tiene también la idea de la responsabilidad comunitaria. Por eso yo adhiero a la idea de la comunidad organizada, digamos, como proyecto político. Entonces, ¿cómo se hace? Y se hace con poder político también. Pero lo que te quiero, tomé el caso de Alemania porque estoy segura que todos ustedes lo han leído en los medios recientemente. No estamos tomando ningún país socialista, ni estamos planteando ninguna locura, estamos mostrando que hay un problema en todas las metrópolis donde la condición de reserva de valor que tiene el suelo, expresado en el valor de los inmuebles, hace inaccesible para el conjunto de los trabajadores una vivienda digna. Y hay que encontrar mecanismos para que esa vivienda, digamos, se pueda acceder. Y no es nunca por el modelo del derrame. Nunca los sectores concentrados no derraman más que egoísmo, muchachos. Muy bien. Otra consulta, planteo, sería, con las restricciones que tenemos de moneda extranjera, del dólar, por cuestiones estacionales, por cuestiones como había hablado Martín, pero el tema de que muchas producciones necesitan insumos que vienen del exterior, y por esa restricción de la divisa, cepo, como lo quieran llamar, no está pudiendo coordinar las entregas con los proveedores que obviamente no te quieren vender a plazo. ¿Cómo ven que haya una solución a mediano plazo? Porque están, por lo menos, dicen, no sé si será la verdad, muchos productos finales están siendo escasos porque dicen que no tienen manera de reponerlo, no tienen insumos estratégicos para terminarlo, etc. Su reclamo que uno va y lo ve en distintos mercados que faltan productos. Sí, yo te vuelvo a decir, una parte de los productos que faltan es porque hay discontinuidad a nivel internacional en la oferta de insumos. Por ejemplo, el sector automotriz argentino, hay una cantidad enorme de autos terminados en Peugeot, se lo escuché decir a Caló, que es además, él es delegado por Peugeot, que no pueden salir al mercado porque les falta un chip
y China no lo está suministrando, ¿no? Porque la pandemia y toda la situación, incluso porque su reconversión de energética ha generado una discontinuidad en ese sentido. El tema es, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que pasa. No necesariamente cuando ellos dicen que no acceden a los insumos es porque la Secretaría de Industria o el Banco Central no le están dando los dólares para adquirir los insumos, porque hasta ahora esa administración del comercio exterior se está haciendo bastante bien, más allá de estas discontinuidades de oferta que existen, como ya te decía, a nivel internacional. Por supuesto que para que eso funcione relativamente bien, es decir, que las importaciones se puedan hacer al tipo de cambio oficial, tuvimos que establecer un cepo que limita la capacidad de transferencia de excedentes, ganancias, al exterior, digamos. En eso funciona el cepo, y ese cepo lo que hace, como yo te traté, digamos, no sé si fui clara, de expresar en mi exposición, hace que a los que quieran transferir al exterior lo hagan por la vía del contado con liquid o el dólar MEP. Entonces, ese proceso de la brecha entre el dólar oficial y el dólar MEP tiene que estar acotado, porque mientras más amplia es la brecha, más se alimenta la expectativa devaluatoria, que nuestro gobierno no está dispuesto a otorgar, porque cualquier devaluación, digamos, discreta se llama, porque es no discreta porque sea pequeña, sino discreta porque es en un acto varios escalones, digamos, es mortal para la capacidad adquisitiva de los ingresos de los asalariados, digamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una decisión política que es no devaluar. Para no devaluar necesitamos intervenir en esos mercados paralelos de divisa para que la brecha, digamos, que ya de por sí es amplia, porque como yo les comenté, estructuralmente tenemos un déficit en este momento de divisa generado por la especulación, la fuga y el endeudamiento que heredamos del macrismo, y en consecuencia, digamos, estamos interviniendo en esos mercados, digamos, para tratar de que la brecha no se amplíe, y no podemos dejar de decir que es parte del proceso desestabilizador, el de los que alimentan por todos los medios, incluso algunos que se dicen asociados a nosotros y que lo llaman fuego amigo, la idea de que nosotros vamos a estar obligados a devaluar, ¿no? Primero, entonces, hay suficientes insumos. Donde están faltando los insumos no es necesariamente por la administración de las divisas, sino también por la discontinuidad en las cadenas productivas que hoy existe a nivel internacional, y que, como ustedes todos habrán leído, ha generado también una disparada inflacionaria a nivel internacional, en otras escalas, pero que es 2 y 3 veces lo que esos países estaban habituados a tener como inflación. Es decir, estamos en un contexto internacional, en un momento de un contexto económico internacional difícil, así como el nuestro local también lo es, pero tenemos que intentar que no explote. ¿Alguno de los presentes quiere hacerle alguna consulta, algún planteo, alguna pregunta a los panelistas? Pueden hacerlas.
o fuimos re claros o nos quieren, No, o no está nadie de acuerdo. no, estoy dando la libertad si alguno quiere desmutearse y hacerle alguna consulta específica sobre lo que hablaron, alguna consulta específica de economía. Yo. Kili, te Dale. hago una pregunta, porque la vez pasada en un debate, porque siempre te quieren correr, viste, con el tema de que nos estamos quedando sin dólares, que creo que algo estabas diciendo recién, con el tema de las importaciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo le mandé un par de artículos a esta persona, pero, o sea, ¿qué es lo que va a pasar con ese tema? Que están planteando el tema de la falta de dólares. Yo lo que le expliqué, te comento, digo facturas de proveedores, no le digo, pero todo lo compran al dólar a 104, no le falta, le digo, el dólar lo pagan dólar oficial. Sí, nos vamos a quedar sin dólares, no sé, bueno, entonces, ¿qué se le puede decir a esa gente? Mira, la verdad que no le podemos decir más allá de nuestras propias certezas, porque ese debate forma parte del campo de la pelea política. Ellos nos quieren desestabilizar y nosotros estamos peleando para tener las condiciones de calmar la economía y con todas las restricciones que ya describimos, nuestra decisión política es no devaluar. El tipo de cambio es el tipo de cambio de importación y exportación, tenemos una pauta presupuestaria y vamos a pelear por mantener esa pauta presupuestaria de devaluación. Yo quiero, muy breve, perdón porque no es mi aspiración monopolizar la palabra, pero bueno, perdón, Martín, no, enseguida digo dos cositas y te dejo, ¿no? Ya te digo una cosa, Patricia. Todos sabemos que tenemos una espada de Damocles sobre la cabeza, que es el acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional. Algunos nos hablan como si fuera una vocación nuestra acordar con el Fondo Monetario Internacional. Al fondo nos llevó Macri. Y si no hacemos algo, el año que viene le tenemos que pagar 19.000 millones de dólares. Y eso es inviable, sería una tragedia. Y no pagarle tampoco entra dentro de lo viable. ¿Por qué? Porque hoy en el fondo están todos. Y nosotros, por ejemplo, tenemos acordados swaps con China, donde una de las cláusulas dice que en caso de que nosotros incumplamos con el Fondo Monetario Internacional, el swap con China se hace exigible. No con Estados Unidos, no con Alemania, no con Francia, con China. Entonces, eso nos obliga a tratar de llegar a un acuerdo. ¿Por qué no lo hemos hecho hasta ahora? Porque estamos tratando de mejorar alguna condición. Eran dos fundamentalmente, plazo y tasa. Plazo, queríamos no tener que acordar a 10 años, sino a 20, lo cual pareciera que es muy difícil. Vamos a generar una cláusula condicional que abra la oportunidad de seguirlo intentando, y sobre la tasa estamos tratando de eliminar lo que ustedes habrán visto que se llaman sobrecargos, que Macri aceptó para pedir ese crédito leonino que alimentó la capacidad de ellos de fugar. Entonces, esas son las condiciones. Yo no puedo, digamos, vamos a intentar acordar bajo esas condiciones. Se ha hecho una recorrida con todos los dirigentes, autoridades políticas a nivel de Europa, se habla con el gobierno de Biden, digamos,
Esta semana hubo una discusión en torno a la continuidad o no de Cristalina, de lo que ya hablamos, que en realidad no es porque Cristalina sea o deje de ser, sino porque Cristalina expresa determinada posición y Lipton otra, y tratamos de que no tener que no sea Lipton el que nos imponga las condiciones. Esa modificación de la sobretasa es nada más y nada menos que $1.000 millones al año, que estamos tratando de evitar, de quitar. Como quitamos 37.000 en intereses cuando fue la renegociación con los tenedores privados en el 2020. Es decir, esas condiciones existen, pero, y las estamos peleando. Es muy importante para todas las compañeras y los compañeros tener claro que nuestro problema son los que tenemos enfrente, no los que tenemos a los costados. Decirle que no vamos a devaluar. Ya le digo. Martín. Gracias, Kelly. Muchas gracias. Sí, me parece, bueno, ahí lo que dijo Kelly está, efectivamente es así. Me parece que lo importante de todo esto es que nosotros, por suerte, tuvimos, dentro de los buenos precios de la soja es un tema, digamos, es como una moneda de dos caras, ¿no? Por un lado, nos tira inflación interna de alimentos y por otro lado, nos permitió juntar bastantes reservas este año, que se suman a las del año pasado, porque evidentemente el año pasado, al haber la pandemia, lo que hubo es un ajuste de todas las economías, sin que nadie quisiera, digamos, simplemente fue así, y una caída fuerte de las exportaciones, de las importaciones, digo, en el 2020, con unas exportaciones más o menos buenas, porque la gente siguió comiendo alimentos, simplemente. El mundo siguió comiendo alimentos. Ahí ¿qué pasó con el superávit comercial del año pasado? Había muchas deudas privadas también dando vueltas y mucho, se habla poco, pero se usó gran parte de ese superávit comercial del 2020 para pagar todas esas deudas comerciales de importadores, bueno, de deudas que tenían las compañías argentinas afueras, digamos, con banco de afuera o con obligaciones negociables en plazas bursátiles de afuera. Todo eso hace que nos sirvió de mucho. Y después este año de nuevo tuvimos un buen año, gracias a los precios que llegaron a alcanzar $600 para la soja, lo cual es importante. Pero bueno, tampoco la cosecha nos va a salvar. Hay cuestiones que son más estructurales de la economía argentina. Esto, por ejemplo, de depender tanto de la soja, de ver si hay una sequía, si tenemos una buena producción o no buena producción de soja, es un problema, porque estamos como en el medioevo. En el medioevo la gente le rezaba a Dios porque la economía dependía de si efectivamente llovía o no llovía, porque era en el medioevo, digamos, era así, digamos, ¿no? Si no llovía, chao, había hambruna; si llovía y tenías buenas cosechas, bueno, ibas a tener un buen año. Argentina sigue manejándose un poco por ese lado, ¿no? Es decir, que estamos todos mirando, los meteorólogos son casi tan importantes como los economistas para prever qué va a pasar este año siguiente. Bueno, eso es un problema. Y es un problema que se vincula a varios. El problema tal vez no es el tema de la deuda que tenemos, porque al fin y al cabo ya lo tuvimos en el 2001. En el 2001 la pudimos pagar, incluso lo del Fondo Monetario Internacional lo pagamos en el 2005, cash, porque tuvimos un fuerte crecimiento de la economía, fuerte crecimiento de las exportaciones. Pues justo empezó a crecer China y necesitaba muchísimo de la soja que nosotros vendíamos. Eso fue como clave, ¿no? Para explicar este tipo de problemas que estamos teniendo. La cuestión que estamos teniendo ahora es que de nuevo nos encontramos con una deuda infernal, que uno diría, bueno, es pagable, es impagable. Bueno, eso depende de cómo va evolucionando la economía argentina a futuro. Y ahí, para saber bien qué está pasando, es importante mirar lo que pasa con China y cómo es la relación nuestra con China.
más que con Estados Unidos y Europa, que nos compiten en los mercados mundiales, no lo exportamos mucho, no nos sirve mucho, generalmente esto es puro déficit para con ellos. Y lo que está pasando con China es que mientras el PIB de China del 2010 hasta la fecha se triplicó, nuestras importaciones no es que se duplicaron, como decir, bueno, por lo menos se duplicaron nuestras exportaciones a China. Ni siquiera las exportaciones nuestras a China, cuando ese país se triplicó, o sea, debería haberse triplicado nuestras exportaciones, ni siquiera están en el mismo nivel que el 2011. Nuestras exportaciones a China bajaron respecto del 2011. ¿Se entiende? Entonces nosotros ya directamente no tenemos una buena inserción en el internacional y sobre todo con los países asiáticos. ¿Por qué pasó eso? Porque nosotros en algún momento compramos la estrategia exportadora de las aceiteras, que era hagamos soja, aceite acá y le exportamos todos a China. Eso funcionó hasta el 2011, año a partir del cual China empezó a sustituir importaciones de aceite de una forma bestial, y entonces hoy no le vendemos más aceite desde el 2011, con distintas excusas. Una era, digamos, acá está Eduardo Feinger, que fue secretario de Comercio Exterior en su momento, y el contador Eduardo Feinger, y él se acordará que tuvo la desgracia de manejar esas cuestiones con los chinos la primera vez en el 2010, en que los chinos dijeron, bueno, no queremos más comprar aceite de soja en la Argentina. Bueno, eso fue el principio de algo que más o menos, él ya me lo había contado en ese momento, lo que se venía, que era una sobreexpansión de la producción aceitera, sí, de las inversiones de las aceiteras en China, que hizo que no le vendimos básicamente más soja. Cualquier excusa era buena para los chinos para dejar de comprarnos soja a nosotros, aceite de soja. Así que ahí es donde nosotros perdimos un poco la dirección y casualmente o no, pero es más o menos a partir de ahí que se estancó la economía argentina. Entonces, tenemos que pensar también en otras estrategias de exportación, de inserción internacional, como se dice, porque si no, no vas a poder pagar esa deuda, por más que tengas a Messi negociando, no la vas a poder pagar. Y en eso insisto siempre que el papel fundamental ahí lo tiene sobre todo el ministerio de Matías Culfas. Matías Culfas tiene por lo menos un diagnóstico que puede ser más o menos discutible, yo lo he discutido con algunos de sus funcionarios, pero que efectivamente es una buena dirección hacia dónde ir y es una posible. Y eso es lo importante. La cuestión es hasta, digamos, más allá, digamos, vos tenés un plan, lo podés lograr, no lograr, hay cuestiones globales, pero ahí la cuestión de la relación que tenemos nosotros con China es fundamental. Si nosotros seguimos pensando que China es un imperio y que no hay que venderle nada y que cuando viene a invertir en Argentina está mal, cuando en verdad son muy escasas las inversiones que hay en China realmente, en Argentina, si vamos a empezar a contar, son 3 o 4, ¿sí? Contrariamente a lo que los fantasmas que nos tiran desde los medios de comunicación, que bueno, ahí hay una cuestión que tiene más que ver con lo cultural, les diría, ¿no? Simplemente, digamos, eso lo planteo como un problema para pensar también. La inserción internacional, nuestra relación con China. Simplemente le termino con una anécdota. Cuando estaba en Francia, haciendo, bueno, laburo bastante esos temas de China, el profesor, ellos en Francia miran mucho, obviamente, África, que es como su patio trasero de ellos, ¿no? Y entonces el gran tema que tenían era que de repente los televisores franceses ya eran reemplazados por televisores chinos, obviamente, ya desde los años 90, los africanos miraban, compraban televisores chinos. Pero los franceses quedaban tranquilos. ¿Saben por qué? Porque decían, sí, pero cuando los africanos prenden la tele, ven programas en francés. Por más que la tele sea china, lo importante es que los programas que están mirando son en francés. Con lo cual los tipos compran la línea cultural y la bajada, al fin y al cabo, de lo que decían en Francia. Ahí los canales tipo TV5 y todo eso obviamente están muy presentes. Lo mismo nos pasa a nosotros. Podemos tener televisores chinos, pero de los 80 canales que hay, de los cuales 50 no sirven para nada, 79, digamos, de los 80 canales, 70 son de Estados Unidos, enlatados. Y los otros 10, que son argentinos, quieren parecerse a los otros 70, quieren parecerse a los canales de Estados Unidos.
Entonces fíjense si no vamos a comprar el discurso del imperialismo chino cuando justamente hay un momento, digamos, de transición hegemónica, ¿no? O por lo menos el eje de la economía se está desplazando del Atlántico al Pacífico, y eso también explica todas las zozobras que hay en Europa, ¿no? No, o sea, tampoco, son movimientos de largo plazo que a veces cuesta ver, pero que nosotros, cuando vamos a hablar de cuestiones estructurales, las tenemos que mencionar. Porque si nos olvidamos que el eje económico ya no es más Europa-Estados Unidos y que empezó a ser China-Estados Unidos, bueno, tenemos que actuar en consecuencia y preparar también el país para esos grandes cambios, porque nunca se hacen ni fácilmente, y sobre todo no quedarse con algunas costumbres que uno tiene. Cuando hay cambios, involucra cambiar desde las estrategias general de un país hasta las estrategias de las empresas, y muchas veces hasta las estrategias de los propios laburantes, que tal vez le convenga empezar a algunos a hablar chino, aprender a hablar chino, porque efectivamente es un valor que va a ser cada vez más interesante en el futuro. Pero bueno, eso lo planteo como panorama general. Si no replanteamos nuestra inserción internacional y con él nuestro crecimiento, nuestra forma de crecer, entonces no hay posibilidad de pagar esa deuda. Pierre, ¿querías hacer una consulta? Sí, quería hacer una consulta y además primero agradecerles a todos los que están, todos los compañeros graduados, todos los colegas graduados, todos sé que hay algunas personas que vinieron por los diferentes de los dos expositores, así que un saludo a todos ellos también. Y además decirles que la charla va a quedar grabada en el Facebook de Causa Profesional Alternativa, y además está siendo grabada, que después la vamos a pasar y circularizar, al menos el del Facebook, por algunos grupos para los que no la pudieron ver completa. Pero la pregunta que quería hacer era, en vista de lo que estaba diciendo recién Martín y Kelly, sobre las hojas, sobre China y sobre demás, ¿cómo afecta la crisis del petróleo, la crisis energética, todo este esquema, ¿no? O la denominada crisis del petróleo que se dice a nivel internacional? Ahí también había una pregunta de Luis Mesina, creo que levantó la mano. Sí. ¿Querés que la diga a Luisa? Sí, así responden. Estamos, claro. Dale, sí, Luis. ¿qué tal? Sí, aprovechamos y cierran la idea. Buenas noches y gracias por la exposición. Mi pregunta es más política, aunque bueno, todos sabemos que lo político, lo económico y lo social van de la mano. Yo escuchaba muy atento y sí, obviamente que uno tiene la misma mirada, ¿no? El tema de la estructura productiva desequilibrada, la escasez de dólares, el endeudamiento, ¿no? Histórico y cómo salir de ese endeudamiento, pero mi pregunta, y ya no solo como profesional, sino como militante político, es ¿qué pasa si en noviembre se vuelven a repetir los mismos resultados? ¿Qué pasaría desde la decisión política con este equipo económico que no se ha modificado? Simplemente hago esta pregunta para poner un poco de pimienta a esta charla y si tienen ganas de decir algo. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, si querés, brevemente tomo la palabra. ¿Qué puede pasar políticamente? No lo podemos predecir, pero recordemos que nosotros en anteriores gestiones hemos tenido triunfos electorales y también hemos tenido derrotas de medio término. Lo importante es ver si este sistema de conducción política puede metabolizar eso y resolverlo. Cuanto mejor lo pueda resolver, con más fortaleza podremos encarar los 2 últimos años que le corresponden a esta gestión. Y con relación a la crisis del petróleo, ahí tenemos una oportunidad, como con la soja, Martín decía, tenemos una oportunidad y también tenemos un problema. Si la oportunidad no la aprovechamos adecuadamente, lo que vamos a tener es un problema. Nosotros tenemos la posibilidad del autoabastecimiento energético en la medida en que desarrollemos
mejoremos, mejor dicho, ampliemos el sistema de transporte de gas. Eso nos minimizaría la necesidad de importación de energía y hasta nos permitiría tener excedente para exportar recursos energéticos también. De manera que en este momento lo que está haciendo el gobierno es concentrarse en la inversión de nuevos gasoductos que permitan, digamos, acceder a esa meta. El esquema es un esquema inicialmente de 18 meses de construcción que nos permitiría en el invierno del 2023 contar con autoabastecimiento a partir de gas, salvo, bueno, hay algunos combustibles muy específicos que siempre hace falta, pero no para energía, digamos, no para sostener, digamos, la gran demanda energética, la podríamos resolver con esa inversión en gasoductos de transporte que están diseñados y que se licitarían antes de fin de año para poder contar con esa oferta de gas hacia mediados del año 2023, que como te digo, también nos daría también excedentes exportables, sobre todo a la región, que es Brasil y Chile, fundamentalmente. Sí, y bueno, algo que también fue importante el plan gas que hizo este gobierno para incrementar la producción de gas, lo cual es evidentemente algo que fue clave y para reivindicar, que tal vez no se reivindica lo suficiente, me parece, ¿no? El tema del plan gas. Después yo, sí a nivel global, uno cuando se mete un poquito con los temas ambientales, que un par de veces aparecieron ahí, aparecen algunas cosas que son medio a nivel de global, ¿no? Más allá de la pandemia, evidentemente hay alguna falencia, no sé si habrá algún economista metido en esas cuentitas, pero lo que está apareciendo es que muchos de los problemas energéticos que está viviendo Europa y China hoy, es que quisimos avanzar muy rápidamente hacia la transición a nuevas energías. Por ejemplo, Alemania dejó de hacer funcionar sus centrales nucleares, quedó muy dependiente de las centrales nucleares de Francia, casualmente, y del gas de Rusia. De la misma forma, parece que hay varios cuestionamientos respecto a que esto sería casi una crisis autoinfligida por algunas cuestiones que tienen que ver con un exceso de ambientalismo, para decir así, un exceso de confianza respecto de las energías renovables comparado con las energías más tradicionales, que eran justamente, sobre todo el petróleo, ¿no? Bueno, nada, es un poquito, lo quiero plantear porque es algo que está dando vuelta. Generalmente las anteriores transiciones energéticas del carbón al petróleo, claramente, se dieron en muchos años y se dieron mucho por efecto de una cuestión casi de mercado, ¿no? El carbón empezaba a ser más escaso y entonces tanto en el norte de Francia como en Inglaterra, y entonces importarlo ya era otra historia, y entonces tal vez convenía otra cosa, y ahí apareció el petróleo como una posibilidad, y después obviamente se reforzó. Y recién desde los años 50, 60, el petróleo es como la principal fuente de energía a nivel global. Ahora, me parece que, o sea, o por lo menos yo no voy a opinar, opino, comento simplemente, pareciera que querer transitar desde la energía fósil, el petróleo básicamente, y lo que queda de carbón, porque el carbón usa mucho China e India, aparentemente los primeros pasos de las revoluciones industriales se tienen que hacer con el carbón, que debe ser lo más barato, pero también lo más contaminante. Y ese paso hacia energías renovables tipo eólica, solar, y el gas mismo, porque el gas es menos contaminante en términos de carbono que el petróleo, o que el mismo carbón, genera problemas. Genera problemas.
como que no dejamos tal vez que un plazo suficiente como para que se termine digamos, de asentar esa verdadera revolución energética, porque no hay otra palabra al respecto, pero que está generando muchísimos heridos, y es toda una cuestión, porque todos los gobiernos han tomado resoluciones muy fuertes al respecto, y uno cuando va, por ejemplo, a Gran Bretaña, cuando van al campo en Gran Bretaña o en Francia, ven esas aspas enormes de las eólicas, que bueno, que son todo digamos, que son de hace 10 años, digamos, antes no estaba eso, pero que es un nuevo paisaje en el campo de esos países. Ve que efectivamente, cuando vos ves que cambia el paisaje, es que efectivamente hay cambios de largo plazo, ¿no? Me parece que esa es la forma de leer un poco la cuestión. Cuando hay cambios de tipo geográficos, es que son cambios de largo plazo, que incluso son difíciles de ver a ojo humano. A ojo humano, digamos, en el día a día. Entonces, esas cosas evidentemente generaron ciertos problemas. Habrá que ver entonces, detrás de todo esto, si efectivamente es una oportunidad para la Argentina, para exportar gas, que es digamos, que sería más que interesante, o habrá que ver si hay una reversión de toda esta transición energética para volver a usar un poco más el petróleo, porque como diciendo, bueno, nos fuimos un poquito de mambo con todo esto. Hay que ver, pero es una discusión que empieza a nivel global. Creo que me parece, hay que, digamos, es un poco la explicación que está alrededor de todo esto, que uno dice, che, pero ¿cómo puede ser? Nuestros importadores se quejan de que no tienen insumos, pero miren cómo están los chinos, que tienen que tener corte de luz programados para poder funcionar, digamos, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Los chinos están peor que nosotros? Bueno, son dificultades hay en todas las economías después de la pandemia. Son escalas distintas. Son escalas distintas, sí. Pero es una cuestión que tiene que ver con la planificación también, ¿no? Que es una palabra clave de todos estos tiempos, y la planificación en la transición energética es tan importante como la planificación, por ejemplo, para que toda la población tenga vacuna o tenga acceso a los hospitales y los respiradores y todo lo que estuvimos viviendo el año pasado, y eso lo puede resolver solo el Estado, ¿no? La planificación dentro de la empresa es algo importante, ¿no? Adam Smith, siempre digo, Adam Smith empieza la riqueza de las naciones, no habla del mercado, porque el mercado es algo que existe desde Jesucristo. El gran tema nuevo del que habla Adam Smith es la división del trabajo dentro de una fábrica de alfileres, y entonces empieza el libro hablando de eso, y no es otra cosa que la planificación dentro de una empresa. Bueno, obviamente desde entonces han avanzado muchas cosas, y el tema de la planificación sigue siendo una cuestión clave para lo que es la administración de empresa, que muchas veces se habla de la administración de empresa, pero que habla, digamos, que son discusiones de economía tal vez de hace años, pero que vuelven ahora, y cada vez más fuerte, me parece. Vicente, ¿querías hacer alguna consulta? Se hizo un poco tarde, pero bueno, mis saludos a Kelly, una gran amiga, y a Martín también. Muy corto, ¿qué posibilidades ven ustedes de que realmente se genere? Yo siempre tengo la visión pyme, discúlpenme, como contador siempre me alejo un poco de la macro y voy más a la micro, ¿no? ¿Qué posibilidades ven de que se genere una verdadera reforma fiscal en la Argentina? Le explico cómo está la situación hoy. Hoy el Congreso de la Nación hizo un gran esfuerzo y a las pymes les redujo la presión del impuesto a las ganancias. En el mientras tanto, las provincias, hay una anarquía total y están aumentando los impuestos provinciales o están generando mecanismos de recaudación muy subrepticios, pero que en definitiva le sacan la plata a la pyme por adelantado. Y ni hablar de algunos comportamientos de las municipalidades que también con el afán de recaudar se van en contra. Nosotros se necesita de alguna forma emprolijar este sistema que está desbordado, que está anarquizado y que en definitiva lo que genera es que cientos de pymes
hoy estén permanentemente entrando en planes de pago, moratoria, fundamentalmente porque realmente no hay no hay capacidad de pago de todo lo que en la pandemia, por ejemplo, sí, se vendió mucho por Mercado Libre y por distintas plataformas. La cantidad de plata que le han sacado a la pyme por las ventas virtuales, porque han reconsiderado la forma de cómo debe aplicar la retención, es impresionante. Y es así que hay un montón de pymes que tienen saldos a favor en provincias que nunca la pisaron. Perdón por la deformación profesional, pero quería plantearle esto a los dos que son dos grandes amigos. Mira, la verdad que todos sabemos que ingresos brutos es un impuesto en cascada sumamente inadecuado, ¿no? Que, digamos, afecta muchísimo a la pyme, más que a la grande, porque la grande suele tener un nivel de integración que le evita pagar, digamos, todas las etapas que tiene que pagar necesariamente la intervención de la pyme, ¿no es cierto? Así que en ese sentido yo coincido que es un impuesto muy inadecuado, muy ineficiente. Es difícil la resolución porque somos un país federal, de modo que no hay una capacidad de intervención del Estado Nacional sobre el sistema fiscal de las provincias, salvo por acuerdos, como hemos hecho en distintas oportunidades, consensos federales, que en definitiva son acuerdos que rigen en la medida en que hay adhesión, ¿no es cierto?, por parte de las provincias, y que en general tienen que ver con la capacidad del Estado Nacional de compensarlas de alguna manera. Así que en la medida en que se vaya afirmando el tema fiscal a nivel nacional, como lo estamos haciendo, que es fortaleciendo al Estado Nacional, tratando de, por lo menos a nivel federal, que la recaudación sea más proporcional sobre el que tiene más capacidad contributiva, y en ese sentido hemos restituido el impuesto al patrimonio, que Macri lo había eliminado y que, digamos, y que es un impuesto dentro de todo que mejor responde a un criterio de justicia retributiva, fiscal, digamos, ¿no? Porque es un impuesto que está asociado claramente a la capacidad contributiva y no como en el caso de ingresos brutos, que es transaccional. La realidad es que hay cosas que hemos podido reformar y otras cosas que van a requerir más tiempo y un trabajo de consenso y una capacidad de compensación que hoy, no sé, todavía no tenemos. Oh, me Pero encanta eso. estoy de acuerdo que es... perdón. No, yo pensaba que habías terminado, termina tranquilo. No, sí, digo, estoy de acuerdo que es un impuesto en cascada sumamente inadecuado. Bueno, a mí me encantan esos temas porque son los temas de nos encontramos los economistas y los contadores, ¿no? El tema impositivo desde distintas miradas y es lo que nos hermana. Y justamente me parece que es algo sobre lo cual deberíamos estar discutiendo muchísimo más, el tema de la reforma impositiva, y ojalá, digamos, cuando tengamos más cerca de las elecciones del Consejo Profesional y de la facultad, podemos tener una jornada y que nos podamos ver, ¿no? Me parece que es algo importante. Vamos a tener una jornada para discutir esos temas que son de agenda totalmente. Yo agregar un poco a lo que dijo Kelly, más sobre la relación, de por qué el Estado Nacional no hizo grandes reformas impositivas desde el 2002
a la fecha. Así que más o menos son las retenciones, se incrementaron algunas cuestiones. En el 2019 se puso el impuesto país, o sea, se bajaron muchos impuestos que volvieron a un par de años y volvieron a reponerse porque se vio que la cuestión fiscal no aguantaba. Y la única gran novedad me parece que es el impuesto país en el 2019, que tampoco es. No, perdóname, Martín, pero el sistema de derechos y reembolsos se modificó sustancialmente porque Macri le había dado un sesgo antiindustrial, antigeneración de valor agregado, y eso en un trabajo que hizo Economía junto a Desarrollo Productivo, se restableció un sistema más proindustrial. Y ese es un trabajo del que se ha hablado poco, pero que es importante. Sí, 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 sí. Sí, hay cuestiones de los aportes, digamos, queda claro. Pero sí, yo lo que creo es que hay muchos pequeños impuestos, digamos, grandes impuestos que hayan cambiado la estructura impositiva, digamos, salvo las retenciones del 2002, no sé hasta qué punto hubo. Sí, lo que me parece que, ¿por qué se fueron metiendo cada vez más impuestos a todos los niveles, pequeños y medianos? Bueno, está el impuesto al cheque, ¿no? Que se puso también con la devaluación del 2002. Pero bueno, los pequeños impuestos se fueron agregando, emparchando y cada uno está inventando. Ahora la Reta estuvo inventando el impuesto a la caja de ahorros, no sé qué, al plazo fijo, de donde sea. Em, A las porque- tarjetas de a crédito. las tarjetas, exactamente. Porque el problema es que la torta, como yo les decía, desde el 2011, se viene achicando. Entonces no es tanto que el Estado crece, sino que es el sector privado que viene achicándose. Desde el 2011 al 2017, estancado, más o menos, ese famoso subo los años, crecimiento de los años de elecciones, los años impares, y recesión los años pares. Y a partir del 2018, 19 y 20, claramente cayendo, ¿no? Entonces, me parece que digamos, la única solución en esos casos es que crezca la torta de nuevo. Porque es difícil sacar impuestos para el Estado, pensado desde el Estado, ¿no? Si vos tenés que atender cada vez más problemas sociales. ¿Por qué atendés cada vez más problemas sociales? Porque la economía, el sector privado se está achicando. Entonces, el Estado tiene esa concepción de que tiene que, bueno, paliar esa situación, ¿no? Entonces, digamos, hubo un momento que efectivamente terminó siendo, en vez creo que no, hay que pensarlo desde ese punto de vista, ¿no? Y más con la pandemia, obviamente, con la pandemia apareció después el aporte extraordinario, digamos, también la pandemia obviamente trajo lo suyo, él estaba haciéndose cargo de un montón de cosas y teniendo que, bueno, que obviamente que sustentarlo de alguna forma. Parece que la solución a eso es, obviamente, hay que bajar algunos impuestos, se habla mucho de simplificar, se habla de muchas de esas cuestiones, de simplificar, digamos, la cantidad de impuestos que hay, pero eso solo se puede hacer en un ciclo de crecimiento. El ciclo de crecimiento lo que hace es que muchos impuestos son procíclicos, el IVA y ganancias, sin ir más lejos, los dos principales, con lo cual si vos creces empezás a recaudar cada vez más con IVA y con ganancia. Y entonces a partir de ahí vos podés empezar a alargar otros impuestos porque efectivamente se agranda la torta, el sector privado se encuentra porque está creciendo, está vendiendo más y tal vez pagar el impuesto le duele mucho menos que en situación de recesión. Entonces me parece que, digamos, si lo miramos más desde mucho más atado a la cuestión estructural, nos encontramos efectivamente en un momento en el que aparecen los impuestos como un problema, pero en verdad el problema número uno de las pymes es que no venden. Si vendiera más, el tema de los impuestos sería secundario. Siempre se van a quejar de los impuestos y es lógico que todos nos quejamos de los impuestos. Creo que los impuestos están hechos en primer lugar para que la gente se queje. Pero
pero te quejas menos si tu empresa va para adelante, ¿no? Entonces me parece que siempre es un poquito, digamos, es un poco ver dentro de la totalidad, digamos, el lugar que uno tiene. Pero también entiendo que es jodido. Yo entiendo que gente como Milei crece mucho sobre la base de todo esto, porque hay un caldo de cultivo. Si el sector económico del sector privado se cae, llega un momento el Estado no sirve, porque esto no es que el Estado puede resolver todo, ¿no? Esto es capitalismo, el capitalismo, el dinamizador del capitalismo es el sector privado, las empresas que crezcan, que se multipliquen, que genere empleo. El Estado puede acompañar, encauzar, digamos, definir de qué forma se gana guita, si con tasa de interés elevado vos podés especular, si con tasa de interés baja te conviene entonces más producir y ganas guita produciendo. Bueno, son distintas formas, pero digamos, lo principal es el sector privado, es el motor, si se quiere. Entonces, me parece que el problema grande que tiene Argentina hoy por hoy es un problema de motor, un problema de acumulación de capital, que es más fuerte, porque toda la región latinoamericana está medio hacia abajo, pero en la Argentina le pegó más fuerte. ¿Sí? Brasil, por ejemplo, duplicó su exportación de soja a China en los últimos 10 años. Duplicó su exportación de soja y además le agregó exportación de carne y exportación de minerales. Y nosotros fuimos reduciendo cada vez más, año a año, nuestra exportación de soja a China. Bueno, ahí, digamos, tenés cuestiones que tienen que ver con muchas cosas de las que ya charlamos y de que podemos, digamos, ya charlaremos más largo y tendido personalmente, espero, pero que hacen a toda la problemática esta. Bueno, ya a punto casi de cumplir las 2 horas. Daba para seguir más, pero bueno, obviamente todos tenemos nuestras obligaciones, ya es hora, ya se puso oscuro. Les agradezco a los dos panelistas de lujo por haber participado, a todos los que participaron en la reunión, y les dejo el pequeño aviso parroquial, que recuerden que en marzo del año que viene seguramente sean las elecciones de claustro y graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y quienes no votaron en el año 2019 o 2017 se tienen que reempadronar, porque es una normativa de rectorado de la UBA. Así que cualquier duda les dejé en el chat la dirección de mail, causa.listaverde@gmail.com, por si tienen alguna duda, tienen algún colega que se tiene que empadronar, nos escriben, nos pasan los datos y nos contactamos. Una vez más les agradezco a todos y seguramente nos volvamos a ver en otra reunión que será bastante próxima. Chao, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, cariños. No, gracias a ustedes. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, gracias a todos. Gracias.